Relax, ¿cómo están? Espero que estén de lujo el día de hoy. El día de hoy vamos a tener la maldición gitana porque vamos a empezar a tomar el lunes. Pero esto se amerita porque tenemos un invitado de lujo, de primer nivel. Y bienvenidos, Financiero Relax, a este a esta edición de Mezcalitos Relax, primera edición el lunes, ¿verdad? Y el día de hoy tenemos a nada más y nada menos que a Alejandro Boris Lozano, ¿verdad? Bienvenido, Boris, muchísimas gracias. ¿Te puedo decir, Boris? Por supuesto, claro. Al contrario, muchas gracias por la invitación y de verdad que un gusto. Primero felicitarlos por este gran e innovador concepto de Mezcalito Relax. Mezcalito Relax, ¿no? Así es, así es. Y bueno, la verdad es que muy agradecido de estar en este espacio y muy contentos de disfrutar la plática y de un mezcalito. No, perfecto, pues muchas gracias. Pues primero lo primero, como ya saben, un mezcalito potosino aquí nunca hace daño y el lunes menos, ¿verdad? Salud. Saludcita. Salud. Saludcita. Permíteme servirte. Aparte, qué buenos mezcales hay en San Luis y yo estoy impresionado con la cantidad de, muchas gracias, de buenos mezcales que tenemos aquí en el estado. No, totalmente. Y fíjate que creo que el mezcal es algo que no se debe de perder y que pues, tiene un significado importante, ¿no? Digo, también por lo mismo que comentas de los mezcalitos, pues por esos mezcalitos relax potosino y toda la onda, claro. Entonces, pues saludcita. Pues salud, muchísimas Espero gracias. que le vayas al Real Madrid, si no, pues ni modo. Correctísimo. No, muy bueno. Boris, pues muchísimas gracias por venir. Primero quiero pues, platicarles un poquito de nuestro invitado. Es licenciado en Ciencias Políticas por el Tecnológico de Monterrey. En el 2015 fuiste diputado, ¿no? Bueno, 2012-2015 fuiste diputado y posterior fuiste responsable de asuntos políticos en la Embajada de México en el Vaticano, ¿correcto? Así es. En la Santa Sede. Así es. Muy bien, y luego posterior realizaste tu maestría en Harvard en Administración Pública y eres vicepresidente de Asuntos Exteriores, ¿no? Así es, internacionales de la universidad. Ajá, excelente. Y bueno, en 2016 fuiste seleccionado por los gobiernos de México y Singapur para representar a México en el Premio de Cooperación Singapur, ¿correcto? Y bueno, un poquito más, si con esto no les basta, pues Boris trabajó también como oficial de enlace en las cumbres de la OEA y la ONU, además de las embajadas de México en Inglaterra, Argentina y Polonia. Y bueno, actualmente nos estabas platicando que cursas una maestría en reducción de la pobreza por la Universidad de Londres. Así es. ¿Sí? Sí. Boris, bienvenido nuevamente. Yo siempre les digo muchas veces bienvenidos, pero de verdad que es un gusto tenerte. Esperemos que podamos ahondar en ciertas cosas. Y pues bueno, primero platícanos de ti. Digo, ya dimos una pequeña semblanza. Siempre lo profesional pues es muy formal, pero ¿qué onda? ¿Quién es Boris? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué rollo contigo, no? Así es. Pues bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Yo como lo defino, y está mal que hable de mí en tercera persona, pero soy un potosino que soñó hace muchos años en el servicio público. Desde muy niño sabía que me quería dedicar a la administración pública, a la política, pero entendiéndola desde una visión con preparación, con experiencia, pero lo más importante que hace mucha falta aquí en el país, es con convicción y con honestidad. Entonces, en ese entendido yo desde hace mucho sabía que me tenía que preparar académicamente, pero también presentar un proyecto para los potosinos con mucha experiencia en diferentes ramas de la administración pública, pero insisto, con los valores que me ha inculcado mi familia, mis abuelos y que ahora ya como padre de familia, que es lo que le quiero inculcar a mis dos hijos. Perfecto. Boris, ¿por qué te dicen Boris? Ah, bueno, perdón, antes que nada, aquí siempre les hacemos la aclaración porque creo que es algo importante. Es un programa en el cual puedes decir lo que quieras. O sea, puedes decir cualquier grosería. Digo, no sé si seas decir groserías o no, pero puedes decir cualquier grosería. Puedes decir güey, puedes decir cabrón. Perfecto. Puedes decir Morena, PRI, PRD, lo que tú quieras, ¿no? Ya Entonces, soltamos el cuerpo. Muy siéntete bien. en confianza. Muy bien, perfecto. Boris se da porque a los 10 años yo empiezo a jugar tenis y literal el primer día que llego a clase un profesor le dice a otro, mira este pinche Boris se parece a Boris Becker. Y no hubo manera que me quitara el apodo de Boris. Incluso se registró en la boleta electoral 2012. Fue el primer apodo registrado aquí en el estado. Y bueno, ya es un apodo que ya mucha gente ni siquiera sabe que me llamo Alejandro. Ok, sí, no, de hecho, creo que todo el mundo te busca ahí por Boris. Así es. Pero qué interesante, fíjate, todo el tema de Boris.
Oye, Boris, y ahorita decías, oye, pues desde chavito sabía que me quería dedicar a la administración pública. Digo, a lo mejor algunos soñamos con ser en algún momento bomberos, policías, y luego pues te das cuenta de otra realidad, pero ¿qué onda con esto? O sea, ¿cómo fue que dijiste, yo quiero ser político? O sea, Creo que hay varias razones. Digo, mi mamá contaba una anécdota muy buena en campaña, sobre todo muy buena porque decía Kennedy que la mejor persona para promocionar un candidato es su mamá, precisamente porque habla pues, maravillas obviamente de su hijo. Y mi mamá contaba en un evento que una vez llevándome a primero de primaria le preguntaba en el camino a mi mamá que qué se necesita estudiar para ser presidente. Y mi mamá pues no sabía muy bien qué contestar. Dijo, pues mire hijito, lo único que es estudiar mucho. Entonces, desde muy joven, créeme, yo sé que es un cliché decir, yo desde niño, pues ajá, realmente desde niño me gustaba, sabía que me quería dedicar a eso, pero creo que una parte que marcó mucho mi vida, hasta la fecha obviamente, es la historia de mis dos abuelos, que obviamente fallecieron ok, cuando yo era muy pequeño. Los dos fueron personas muy humildes, incluso el papá de mi papá no lo reconoció su papá como ok, hijo, entonces él no tiene la oportunidad de estudiar, empieza a trabajar desde muy niño para ayudar a su mamá y esa historia y ese ejemplo de determinación, de dedicación, es el que se combina con un deseo también de querer ser servidor público para precisamente tratar de hacer lo que sea para que niños como mi abuelo en su momento puedan salir adelante con trabajo y con honestidad. órale. Oye, y entonces llegas a la carrera de ciencias políticas y ya sabiendo esto, como dices, y fíjate que, de hecho, cuando estaba haciendo mi tarea acerca de ti, pues veo que mencionas mucho a tus abuelos, ¿no? Y Sí. eso está interesante, sobre todo porque creo que de repente ya hay mucha gente que utiliza pues, siempre que a los papás, que salir adelante, pero me parece muy justo que platiques de tus abuelos, ¿no? Y llegas a la carrera con esta convicción de decir, oye, pues yo quiero ser político y toda esta onda, y después, ¿qué pasa? O sea, pasas la carrera, ¿qué onda? ¿Qué viste en la carrera? ¿Si te gustaba? Claro. ¿Te ibas de fiesta? Y hay, sobre todo cuando acabando, antes de acabar prepa, mi papá me pregunta, bueno, hijo, ¿qué quieres estudiar? Y le digo, pues política. Y me dice, no, hombre, no seas payaso, cabrón, métete a administración de empresas aquí en San Luis. Y si no te gusta, te lo juro que ya te apoyo para que te vayas a estudiar política. Ajá. Literal, la primera clase de contabilidad, me regresé a la casa y le dije, papá, de una vez te digo que no me gusta, soy el güey más infeliz de la universidad. Entonces pues, empezamos a programar la ida y la estancia en Monterrey. Por supuesto que yo lo hice. ¿Por qué Monterrey? ¿Por qué el TEC? Porque estaba obviamente buenas opciones, muy buenas opciones como la UNAM, el Colegio de México, pero el TEC me iba a permitir precisamente trabajar en otros países relacionado a embajadas o política, precisamente para confirmar mi deseo o mi convicción de trabajar en el servicio público. Entonces fue lo que hice y por supuesto que no me arrepiento y al contrario, me sirvió mucho de aprendizaje y de experiencia. Oye, ¿cómo fue que después de la carrera empiezas a toda esta carrera política que, por ejemplo, veo ahí que estuviste en la OEA, en la ONU? ¿Cómo se da esa transición? ¿Te metiste luego la maestría? Platícame un poquito de tu vida porque siento que siempre que gente que ha logrado muchas cosas nos platica de su vida, descubres muchos patrones y ciertas cosas que a lo mejor le sirven mucho a la audiencia, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, la primera experiencia que tuve, que fue lo que me hizo confirmar que sí me quería dedicar a esto, fue, bueno, empecé ayudando en campañas en Nuevo León. Literal me presenté un día en el PAN y dije, pues soy Alejandro Lozano, quiero ayudar en lo que se pueda. Empecé a ayudar en algunos procesos de campañas, pero realmente la primera experiencia que para mí fue como un sueño, se venía la cumbre de la ONU en 2002 en Monterrey y literal me fui a parar a las bases de la Secretaría de Relaciones, que eran los que estaban organizando la cumbre, y literal digo, yo quiero ayudar de alguna manera, pónganme a limpiar basura, lo que sea, digamos, me contratan o sí me dan la oportunidad de ser oficial de enlace para algunos países de África, pero ahí realmente al estar dentro de las cumbres, viendo las conferencias, sabía que esta era mi pasión. Posteriormente me voy a la Embajada de Polonia igual a ser como voluntario. Me asaltan, me ponen una madriz espantosa en Polonia. Órale. Y yo me acuerdo que decía,
me tomo una foto, no había todavía, ustedes están muy jóvenes, pero no había todavía estas herramientas que tenemos que te tomas una foto. Yo llevaba mi cámara, me tomo lo que ahora conocemos como selfie, yo estaba todo pues, golpeado y decía que nunca se me olvide esta experiencia de que en algún momento va a servir de algo. O sea, mis amigos estaban de vacaciones, no me pagaban, yo estaba pagando mis gastos, entonces yo sabía que en algún momento todo eso iba a traer frutos, como así decimos. Posteriormente trabajo en la Embajada de Argentina, en lo de la OEA, y lo de la OEA se da porque en ese momento ya no tanto, hablaba muy bien portugués y no tenían quien fuera el enlace con Brasil. Entonces me hablan de que ya me tenían, digamos, en el registro de la otra cumbre y me contratan y ahí trabajo ya con la delegación brasileña, con Lula da Silva como presidente. Ah, órale, qué interesante. Sí. Oye, qué padre y qué buena historia esta la de la madriza, ¿no? Pues en su momento no fue tan buena, pero sí. Sí, no, definitivo. Sí, de recordatorio muy buena. Oye, y es que aparte me acuerdo, yo estuve en Ginebra de intercambio y hace cuenta que también me acuerdo que inclusive había un día en el que todos los voluntarios se ponían a vender cosas porque pues no les pagan, ¿no? O sea, vas a la friega y me acuerdo que salió la historia de un cuate que hasta se dormía en una casa de campaña afuera de la ONU, porque pues no tenían ni cómo pagar nada, ¿no? Pero qué interesante, qué fregón. Y después de esto, ¿qué viene? ¿Te fuiste directo a la maestría de Harvard o...? No. La maestría de Harvard fue otro de los sueños que siempre, desde muy joven, y por ejemplo Kennedy es de las personas no vivas que más admiro en la vida, y bueno, veía su trayectoria, sabía que había estudiado, dónde había estudiado, que había hecho una maestría en Harvard, bueno, más bien se había graduado de la universidad, y era un sueño que yo tenía precisamente por la preparación y porque obviamente se cataloga como una muy buena universidad. Entonces, yo apliqué muchas veces me rechazaron y posteriormente me graduó, regreso, trabajo en el gobierno del estado, en la Secretaría General de Gobierno, por casi 4 años, atendiendo desde una señora que va a quejarse por una falta de un servicio, por un problema de inseguridad, etcétera, hasta organizaciones muy grandes como Antorcha Campesina, Movimiento Pueblo Libre. Eso me da la oportunidad de aprender y de entender al ciudadano por qué está mentando la madre, pero también de conocer realmente todo el estado y las necesidades de cada región. Entonces, empiezo a trabajar inmediatamente en el gobierno, renuncio precisamente porque yo quería seguir con la preparación, me voy a hacer un diplomado y a trabajar en la Embajada de México en Inglaterra. Ah, órale, muy bien. ¿Y cuántas veces te rechazaron? Pues me da pena, ya estoy como el de Alibaba, que lo rechazaron como 10 veces, pero sí me rechazaron fácil unas 6 veces, 7. De ahí mismo, de Harvard. De ahí mismo, porque también en esta maestría te piden ciertos años, claro. Es toda una serie de requisitos. Y en su momento tú no lo entiendes y dices, tamara, ¿por qué me rechazan? Pero creo que la vida te va, creo que enseñando por qué los tiempos, como dicen, son muy sabios. Pero bueno, nunca dejé, digamos, de insistir hasta que finalmente el 2019, en marzo, me llega la carta de aceptación que tanto había pedido y ya me voy ahora ya como padre de familia con mis 2 hijos pequeños, mi esposa, que la verdad es que estoy muy muy agradecido con ella por todo el apoyo, por todos los cambios. La verdad es la que sin ella, pues obviamente no, ninguno tanto de mis hijos como yo tendríamos esta estabilidad emocional y familiar. Claro, oye, no, qué fregón y felicidades, y creo que motivas a muchos, ¿no? Incluyéndome, porque pues estamos en las mismas también, ¿no? Entonces, qué bueno, qué fregón. ¿Cómo? Yo sí te quiero preguntar, digo, a lo mejor esto es muy mío, no tan del programa, pero ¿cómo es Harvard? Fíjate que estuve leyendo el artículo que pusiste, de que ahora, cuando vino la pandemia, que tu último día fue el 10 de marzo en la escuela, pues que toda la dinámica cambió, que de repente estabas en tu casa disfrazándote de Hulk y jugando con tus hijos y malabareando las tareas y ajustándote al Zoom. Primero, ¿cómo es Harvard? Porque qué chingón. Y luego, ¿cómo te adaptaste a la pandemia? ¿Cómo viste la pandemia? Bueno, primero, la primera vez que voy a Harvard fue en 2010, me aceptan un diplomado en gobierno colaborativo, que para mí ya era el sueño de entrar. Aunque durara poco, aunque no fuera una maestría, pero el simple hecho de ir, me acuerdo que pues ya le comento la noticia a mis papás,
y lo primero que me dice mi papá es, ¿y cómo te la vas a pagar? Ajá. Y el hombre, papá, ya está todo arreglado. Yo venía cargando lo de Londres, lo de la maestría en gestión pública que hice 2009-2011. Venía cargando con muchísimos gastos y me acuerdo que al día siguiente fui a un banco, pedí un crédito, pagué Harvard, me voy y para mí era algo, un sueño literal. Yo decía, tengo que estudiar aquí en algún momento, tengo que estudiar. Harvard para mí es como cualquier universidad, me refiero a quien, cuando tienes una pasión, cuando tienes un sueño, donde estés, obviamente es lo más importante, satisfactorio que tienes. Para mí fue muy especial porque no tan solo, insisto, fue mi experiencia como estudiante, también como en el gobierno de la universidad, sino también el que mis hijos, yo decía, mi papá me decía todavía, pero te va a costar esto, ¿sabes? Lo que vas a invertir. Le decía, sí, papá, pero yo prefiero esta inversión a que comprarme un coche, una casa, porque el día de mañana que mis hijos vean una foto de ellos ahí, yo espero que eso les sirva de recordatorio que pueden alcanzar sus sueños, los que sean. Si quieren dedicarse a lo que sea, que se partan el lomo, pero que lo alcancen. Entonces, es una universidad pues, con muchísima historia, es la más antigua de todo Estados Unidos. Los maestros que tocan son maestros que leíste en tu carrera, en la otra maestría. Entonces el hecho de tenerlos parados enfrente dándote clases pues, es un shock. Por ejemplo, Amartya Sen, que yo lo venía estudiando y estudiando, y bueno, ya está muy grande, pero el hecho de que me diera clase, me diera horas de oficina para cualquier asesoría, pues obviamente es una satisfacción muy grande. Y lo más importante, cuando me preguntan, es los compañeros tan admirables que conoces. Ese Oye, es el mayor y esa aprendizaje. es otra, fíjate que siento que a lo mejor nosotros de repente decimos, puta, pues yo qué voy a hacer ahí, pues hay güeyes que llegan y ya hicieron de su vida un montón de cosas, ¿no? Premios y empresas y todo. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿cómo te quitas ese chip de, como tú dices, pues seguramente tus compañeros, pues tú los viste y decías, no, pues estos cuates están acá, ¿no? Pero lo que más resalta es el están acá como seres humanos. Me refiero de mis mejores amigos. Una amiga de Siria que cuando estalla la guerra, literal te cuenta cómo agarrar lo que sea, su mamá, su papá, ella, su hermana, a huir, se van a un hotel y ella hace una reflexión de, pues bueno, nosotros como familia decíamos, la semana siguiente ya acaba esto, ya nos regresamos a la casa. Y se volvieron 3 semanas, se volvieron 2 meses, se volvieron 6. Y en este proceso de guerra ella aplica Harvard. Entonces la aceptan y ella hizo una reflexión muy buena y muy inspiradora que marca, 9 meses vivimos en un hotel porque destruyeron mi casa, 9 meses tarda desde que inicia, bueno, más o menos desde que inicias la aplicación hasta que te dicen, y posteriormente, bueno, ya se fue a Harvard. Otro, por ejemplo, Jaiber de Palestina, fue un niño refugiado que tuvo que huir de la guerra también, de Palestina, y le decía, bueno, Jaiber, ¿para qué quieres estudiar esta maestría? Porque yo me quiero regresar a mi país, ayudar a niños que vivieron mi situación de huir de guerras para ayudarlos. Entonces, ese tipo de personajes te encuentras Claro. que todos, a final de cuentas, coinciden en luchar por un sueño. Ok, y sobre todo en el tema de la administración pública, ¿no? Así es. Fíjate, me quiero regresar tantito nada más a cuando eras diputado, vi ya ahí que habías puesto diferentes iniciativas, temas de ley, y hay tres que me hacen mucho ruido y te quiero preguntar, sobre todo porque ahorita siento que el mundo cambió radicalmente y pues a mí sí me gustaría saber cómo lo podemos resolver, ¿no? Y uno que pusiste que luego me llamó la atención fue delitos cibernéticos. ¿Qué onda con delitos cibernéticos? ¿Qué piensas de cómo está la situación? ¿Y crees que se pueda resolver con tecnología? Como por ejemplo blockchain, etcétera, etcétera. Si quieres, platícanos. Delitos cibernéticos, como muchas otras iniciativas, pero esta en especial me costó mucho trabajo, primero convencer a mis compañeros diputados, porque la mayoría, y lo debo decir con mucho respeto, se burlaba de la iniciativa, Okay. y unos decían, es que Boris está coludido con el gobierno para que nos investiguen y se metan en nuestras cuentas, y Okay. unas teorías, bueno, Ajá. y la realidad es meramente
Lo que ahora vemos con la ley Olimpia, por supuesto, que abona y defiende y promueve bueno, promueve mucha serie de cuestiones, pero sobre todo el proteger a la mujer en muchos sentidos. Trata de personas, extorsión, que hay muchas mujeres que reciben de su expareja o de un hombre un mensaje amenazante diciendo, si no me mandas una foto desnuda, si no me das tanto dinero, publico esta foto tuya. Hubo casos aterradores de jovencitas aquí en San Luis Claro. que se tuvieron que cambiar de estado por el acoso y el bullying que recibían. Precisamente hay niños, por ejemplo, de las cosas que más satisfacción me dio de esta ley, al año de aprobarse, la Unidad de Delitos Cibernéticos del C4 puede desmantelar 2 bandas de pederastas que operaban aquí en el estado. Entonces son leyes que realmente han tenido un impacto para bien en la sociedad, pero fue un proceso, como todos, donde al principio se burlaban y poco a poco va agarrando sentido esa ley hasta que ahora es una necesidad en todos los estados del país. Claro, y sobre todo como tú dices, que ahora pues todos los datos los tiene Google, los tiene Facebook y son datos que nosotros damos y regalamos, bueno, no regalamos, sino que intercambiamos por otras cosas que nosotros buscamos en Internet, ¿no? Y ahorita que mencionabas el tema de las mujeres, es otra cosa que te iba a preguntar, porque justamente vi un artículo en el que comentas pues el empoderamiento de económico de las mujeres, que se tiene que hacer más o agregar más presupuesto. Bueno, no me acuerdo si es presupuesto, digo, corrígeme tú porque no quiero aquí decir algo que tú no dijiste, pero por ejemplo de la instancia de las mujeres, del tema del DIF, ¿qué onda con todo eso? Mira, por ejemplo, hay un caso latente en todas las regiones del estado. Las mujeres siguen dependiendo del hombre para acceder a créditos y programas financieros que otorga el Estado. A final de cuentas, eso es una visión y una perspectiva machista al diseñar las políticas públicas. Porque obviamente cuando llegan con la mujer y dicen, no, pues yo no tengo propiedad, yo no tengo garantías para que tú me puedas dar un crédito de 30,000 como yo, mujer artesana, entonces ahí definitivamente es una frontera que ellas no pueden cruzar y eso se tiene que cambiar. Creo que hay muchas políticas públicas que han funcionado en otros países respecto a cómo también que tengan el acceso, no tan solo al tema político, no tan solo al tema profesional, pero también a muchos otros que les permita a la mujer el poder trabajar y, por ejemplo, el rescatar, como se hizo el tema de la guardería infantil, el poder acceder a créditos del gobierno estatal. Entonces, todas esas figuras van a adquirir mucho más sentido cuando realmente se fortalezca la mujer, y yo mencionaba en el tema de fortalecer a la fiscalía, a los IFE estatal y municipales, al Instituto de la Mujer. ¿Por qué? En esta pandemia la violencia contra la mujer se duplicó. Claro. Y volvemos a lo mismo, una cultura machista que tenemos que aceptar que existe todavía. No, excelente. Y fíjate que, digo, me suena mucho también porque, digo, un tema económico también que me acuerdo que un profesor nos decía es que cuando hay crisis, siempre lo primero que se acaba en los estantes de los supermercados, pues es el alcohol, ¿no? Así es. Y creo que va muy relacionado con que no tenemos como una inteligencia emocional y por eso creo que también se pueden dar todos estos temas de pues la violencia en la familia, ¿no? Así es. Pero, híjole, la verdad es que me dejas todavía con muchas preguntas. ¿Crees que, por ejemplo, el tema de los presupuestos, ahorita que estamos hablando de que los fideicomisos, que todo este tema que está muy latente en el sentido de a dónde se van los recursos y que ahora sí, pues el gobierno ya no roba y todos muy honestos, que digo, la verdad yo soy muy incrédulo de todos, ¿no? Incluyéndote y con todo el respeto. Sí, claro, ¿no? Pero a mí me parece que el ejercicio como ciudadanos de nosotros es pues siempre dudar y ver qué onda, ¿no? Sí. ¿Crees que, por ejemplo, este tema de presupuesto de egresos, de cómo se maneja el dinero, se pueda resolver a través de la tecnología? Por ejemplo, lo que te comentaba hace ratito, blockchain. Así es. O algo por el estilo. Creo que iría más o menos en 2 vertientes. ¿Y a qué me refiero? ¿Cuál es el problema principal, preocupante, alarmante de todo gobierno estatal y de todos los gobiernos municipales en San Luis Potosí? Hablando, me enfoco meramente al gobierno estatal, que el 75, casi 80% de tu presupuesto es gasto corriente. Esto no hay manera que pueda sobrevivir, no hay manera que te dé precisamente seguir pagando
22 bonos anuales, incrementos del 14.5% anual, cuando el incremento real en la vida de la iniciativa privada es muchísimo más bajo. Todo esto no te da, y es un sistema de corrupción asqueroso, que obviamente no tan solo comprende a la política, comprende a todo el Estado, comprende a toda la ciudadanía. En alguna ocasión que me invitaron a dar una plática en el TEC, generalmente, y eso lo escuchas, y con toda la razón, pinches políticos, son unos corruptos, todo. Ajá. Y tú le preguntas a un ciudadano, a un estudiante, ¿tú has copiado, tú has sobornado un tránsito? Ajá. Es muy rara aquella persona que te diga, no, yo no. Esta cultura de los políticos son los culpables, pero no, yo estoy a toda madre. Hago fraudes, pero yo no tengo culpa porque ellos son los culpables. Cuando todos entendamos que es culpa de todos, tanto el ciudadano analizar por qué perfil va a votar, si realmente es honesto, ponerse a investigar desde su trayectoria, qué ha hecho, porque hay muchas personas que vienen y, bueno, mira, yo fui esto y el otro, tuve este puesto, dile, ¿qué has hecho? Una ley que has hecho para beneficio del Estado. Si te contestan, pues ya es un gran avance. Pero definitivamente ya había una clase que tomamos que se llamaba Gobierno Digital. Okay. Todo va encaminado a Gobierno Digital. Ajá. ¿Qué te evita? Corrupción, agilidad de trámites, que por ende te evita que pases sus filtros burocráticos donde tienes que dar mordida a tal persona. Cuando hay gobierno y todo lo encaminas al gobierno digital, por supuesto que empieza a reducir la corrupción y ser más efectivo. En el caso de blockchain, yo creo que todavía en el caso de México va a tardar, no sé cómo, ahí sí ustedes son los especialistas en el área, pero yo creo que va a tardar todavía muchos años en México. Tú recordarás esta burbuja del Bitcoin hace 3 años, 4, y de repente creo que China fue el que frenó por completo esa moneda, que la bloqueó, sí. Y ahora se ha frenado, pero no me queda la menor duda que todo va encaminado al tema de la tecnología, tanto en lo financiero como en la administración pública. Oye, y fíjate que eso estaría muy bien, porque creo que, y una de las preguntas que quiero hacerte es que, ¿cómo empatas la burocracia, burocracia llamándolo a todo el proceso gubernamental para que una ley sea ley, contra el tema de cómo avanza el mundo? Porque a mí la verdad me frustra muchísimo, y si algo que siempre he peleado es el tema de que, y bueno, sobre todo aquí con Eduardo que nos está viendo por ahí está. Yo siempre le digo, es que sabes que la tecnología y la vida va muy rápido y las leyes avanzan, pero a pasito de tortuga. O sea, ¿cómo podemos llegar a ese equilibrio y ese balance donde las cosas se hagan bien y que también estén respaldadas ya por algo, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos el tema de la ley FinTech. Pues bueno, yo digo, yo soy financiero y te puedo decir 1000 hoyos, y yo no estudié Derecho ni nada, pero te puedo decir 1000 hoyos que tienes ya en la ley FinTech, ¿no? Sí. Que también, digo, en ciertos sentidos son aprovechables en el buen sentido por los startups y gente que va empezando, pero ¿cómo puede la ley llegar a un punto en que sea más ágil? El aprendizaje en la Diputación fue: haz la iniciativa, preséntala, porque tienes un tiempo, un lapso tan reducido, que son 3 años, precisamente primero para convencerlos, que no se burlen. No, es que, pero si yo voto a tu favor en esta ley, tú tienes que votar en la mía. Te tienes que enfrentar a todo eso, a todo ese pinchasco que te encuentras. ¿Por qué? Porque hay mucha gente improvisada. Y lo digo con mucho respeto, y por eso siempre menciono a mi abuelo. Pero para la responsabilidad de la administración pública, sí necesitas gente con preparación. Y no falta el que salga, pues Aline estaba muy preparado y ve cómo nos fue. A ver, una cosa es la honestidad y otra cosa es la preparación. No puedes mezclarlos y ligarlos a un preparado con un corrupto. O sea, hay personas sin preparación muy corruptas y viceversa. Presenta la iniciativa. Los hoyos legales los puedes ir corrigiendo, pero ya una vez aprobada la ley. Claro. Si te esperas a tener una ley perfecta, una iniciativa perfecta, se te pasaron los 3 años, la mayoría en campaña, y se quedó un avance que pudiste haber hecho en un cierto tema. Entonces, por eso a veces encontramos estas leyes, desgraciadamente, con muchos huecos legales, pero es preferible en esta lentitud de la burocracia y de la improvisación para sacar los temas y que se vayan corrigiendo conforme los tiempos. En el avance, para Así es. Ser más ágiles. Sí. Oye, y ahorita que dices justo de la preparación, también otro tema que siempre platicamos acá es
¿qué pasa entonces? Si yo necesito estar preparado para representar a alguien, ¿qué pasa con la representación? ¿No? O sea, ¿qué me refiero? Que en la teoría, pues te dicen que el diputado, tu diputado local, que digo, también aquí pasa mucho, ¿no? Que el diputado de no sé qué zona, pero pues él ni vive en la zona, nunca ha vivido ahí, vive en otro estado a lo mejor y tiene lujos que no muchos tienen, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa representación? O sea, si tú buscas a alguien preparado, pues a lo mejor en tu colonia no va a haber nadie preparado. ¿Qué pasa con la representación en ese sentido? Más que la representación, la primera cualidad, por supuesto que la honestidad, pero la convicción. Cuando hay convicción, hay representación. ¿Y a qué me refiero? La primera iniciativa que propuse, a los 2 días de haber entrado, fue reducir el aguinaldo de diputados de 90 a 60 días. Tú te imaginarás que todos aquellos compañeros y compañeras que me decían, es que Boris, tú no te has manchado los pies y tú no eres de pueblo, fueran los primeros que aprobaran esa ley, ¿no? Porque son pues, para el pueblo, porque claro, ese porcentaje se iba a destinar a becas educativas, ¿no? Fueron los primeros que obviamente no quieren que les toques un peso. Entonces, ese discurso que nos han y que han engañado a la ciudadanía de yo vengo del pueblo y yo sé lo que es, ajá, perfecto, pues si tú sabes, vamos reduciendo este pinche exceso que es que un diputado gane 90 días de aguinaldo. Es porque es ilógico, porque tú preguntas aquí en cualquier tiendita, en cualquier empresa, cuánto pagan de aguinaldo en sus comercios. Obviamente 15 o 30 días máximo. Ajá. Entonces, se me decía algo ilógico, o me decían, ¿no? Es que tú no estás casado, no tienes gastos, es que tú... Y siempre hay una excusa. Pero es gente que no va con una convicción real. Tampoco digo que sean, yo voy a donar todo. No, simplemente los excesos. No tomes los excesos. Pero cuando hay convicción, habrá representación. Yo también he conocido gente muy admirable dentro de la administración pública que no tuvieron la oportunidad de estudiar, pero que no por eso les faltó todas las ganas, toda la determinación y toda la convicción precisamente para sacar temas que hasta hoy han beneficiado a los potosinos. Pero desgraciadamente, si nos vamos en un parámetro, ojalá que la mayoría estuviera preparada para los puestos públicos. Oye, ¿y qué tan viable sería, por ejemplo, digo, ahorita que mencionas eso y algo que hemos platicado aquí, y ahí te da una idea, ¿no? Ahí me pones en la ley y si la sacas después. Pero, ¿qué tan viable sería este tema de que, y hablábamos con gente de gobierno abierto de Valles, creo que inclusive ganaron un premio, o sea, han hecho cosas muy admirables, y decían, mira, es que nosotros, por ejemplo, si tenemos por ejemplo, un representante de la comunidad LGTB, ¿no? Más. Y entonces, por ejemplo, decían, pues sacamos o sea, el representante sí es alguien de esa comunidad. Dicen, y él, pues, o sea, cuando llega, pues no tiene ni idea de administración pública, pero entonces hacemos una maquinaria en la cual obligamos a las personas, de cierto modo, a tomar ciertos cursos, a empezar a capacitarse ya una vez que pues saben que es una persona que representa ese sector en ese sentido, ¿no? ¿Qué tan viable sería hacer que pase lo mismo en las diputaciones, en el Senado? De que, órale, o sea, sí, tú eres el mero mero de la cuadra, güey, pero cuando llegues, o sea, vas a tener que chingarle, porque si no, al final del año, si no pasas ciertos exámenes que dicen que de verdad aprendiste administración pública, pues vas para atrás, ¿no? Sí. Yo creo que por eso es fundamental, y perdonen que ya los voy a aburrir con el tema de la preparación, pero cuando hay preparación, no que seas todólogo, pero tú sabes, por ejemplo en mi caso, y a pesar de ser panista, tenemos que adecuarnos a las realidades, y hablo de la comunidad LGTB, tenemos que asegurarle los derechos a las personas que tienen diferentes creencias, y no significa que yo sea gay, de mis mejores amigos es gay, pero a lo que voy es que cuando tienes preparación y sabes, en este país ya se avanzó, en este país ya se avanzó, puedes aplicarlo a tu estado. A lo que voy es que no se necesita venir tal cual de una comunidad o de un municipio en pobreza extrema para realmente representar. Obviamente, y eso es lo especial de la representación, cuando escuchas diferentes voces, con diferentes experiencias, con diferentes historias de vida, le aportan muchísimo definitivamente a la democracia y al quehacer legislativo y la administración pública. Pero ya lo que voy es que no es ley, yo porque lo viví y lo hemos visto. ¿Cuántas personas no han salido de... Es que él es
representante, voy a decir un ejemplo, del sindicato, y pues no hace nada a favor de los sindicatos realmente, o de diferentes comunidades, y realmente no hacen tanto como hubieras esperado. Los que se envuelven en la bandera de la izquierda, pues ya no tendríamos los excesos que tenemos en la administración pública. Claro. Pero bueno, definitivamente claro que sirve que vengan de diferentes contextos y de diferentes visiones, pero desgraciadamente tampoco ha asegurado ese avance en esos temas. Oye, y te quería preguntar ahorita que también vi que cuando estabas en el tema de la Diputación había una iniciativa de desarrollo económico, pero me gustaría que nos platicaras cómo crees que a lo mejor los potosinos, los mexicanos han vivido la cuarentena, y digo porque pues, seguramente tú y yo la hemos vivido a todo dar en lo que cabe. Obviamente pues hay muchos temas, no quiere decir que no suframos, pero seguramente hay gente que la está padeciendo gacho. ¿Qué crees que tendría que hacer el gobierno para realmente impulsar a la gente, a los potosinos, en estos tiempos de pandemia? Bueno, primero yo lo he venido manifestando desde hace mucho, reducir el gasto corriente con cifras reales. Por ejemplo, el presupuesto del gobierno estatal son 52.400 millones de pesos. Si lo reduces en un 10% que te da, es manejable, si es real poder hacer eso, con esa cifra, primero, asegurar el alimento a los más de 220,000 potosinos que viven en condición de pobreza extrema, es decir, que no saben si van a comer ese día o no. Segundo, un apoyo a pymes, MIPYMES histórico, no tan solo del gobierno estatal, que está atado de manos por lo que ya comentaba, pero del gobierno federal la respuesta que dio es la más mediocre, y no por términos partidistas, sino la más mediocre en términos comparativos con otros estados, con otros países similares o más atrasados económicamente hablando como México. Pero por ejemplo, Argentina, 6% de su PIB lo destinó a MIPYMES. Perú, Chile, Brasil, 12%, 12%, 4%, es decir, no puede ser que México, habiendo sido la economía número 15 en el mundo, ahorita ya estemos en la número 46, con más de 12 millones de desempleos ocasionados entre informales y formales en la pandemia, y creo que es algo que se tiene que hacer de manera urgente. La economía cayó, ustedes lo saben, como nunca en la historia reciente, con menos 18.9% del PIB en el último trimestre, y es algo que nunca habíamos vivido. Entonces, como tú bien lo dices, lo que estamos viviendo, y más muchos potosinos que desgraciadamente se encuentran en condiciones muy desafortunadas, es apostarle y no ver como un endeudamiento el hecho de apoyarlo, sino como un financiamiento para frenar que siga creciendo la pobreza y para que no cierren más negocios ni haya más despidos. ¿Cómo crees que la gente se puede adaptar a todo esto? Inclusive, porque también una de las razones, por ejemplo, que dices las pymes y las MIPYMES, ¿no? Que son, pues, digamos, el esqueleto central de la economía de México. ¿Cómo pueden adaptarse a esta nueva realidad? ¿Cómo crees que a lo mejor el gobierno o alguna iniciativa los pueda ayudar en el sentido de que, pues bueno, ya ahora tengo el recurso, pues a lo mejor no lo hago bien, porque de hecho, o sea, si tú sabes, la mayoría de las pymes y MIPYMES no duran más de 2 o 5 años. Entonces, ¿cómo podemos apoyar, cómo se puede apoyar para que realmente esto o estos financiamientos sean efectivos? Claro, yo creo que es importante adecuar las políticas públicas en cuanto a apoyo por región. Es muy diferente el apoyo que tú das en la Huasteca al que das en el altiplano. Cada región es muy particular, pero sin duda alguna lo que han estado haciendo otros gobiernos, digo que fue el apoyo primero inmediato de no vas a pagar servicios 3 meses. Por ejemplo, El Salvador. No puede ser que El Salvador, y lo digo con mucho respeto obviamente, pero inmediatamente salió Bukele a decir: aquí hay un líder, tranquilos, no van a pagar renta, no van a pagar luz, no van a pagar internet los primeros 3 meses las MIPYMES, y se van a dar un apoyo de, no recuerdo si eran $100 mensuales para las familias más necesitadas. En el caso de las MIPYMES, como tú bien lo dices, es adecuar de manera efectiva ese apoyo, porque también hay que reconocer que duran a veces muy poco, pero también hay que preguntarnos por qué duran tan poco las MIPYMES cuando pudieran tener, como en otros países, mucho más años de vida.
Entonces creo que aquí un esquema de asociación público-privada con los empresarios, desde medianos, chicos y grandes, para ir de la mano con los apoyos del gobierno, precisamente para pues, empezar a circular y a que no cierren sus negocios. Sí. Y por ejemplo, ¿crees que, digo, a mí me gustaría igual si nos puedes dar un ejemplo de, porque creo que todos platicamos y luego siempre escuchamos a los diputados, senadores, políticos que dicen, no, es que yo puse esta iniciativa de ley, pero a veces es muy difícil verla reflejada en nuestras vidas o en nuestra cartera, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, en el caso, digamos que queremos quitar las barreras de entrada para que una empresa se constituya, ¿no? Porque en México es súper complicado sí. Constituirte, digo, creo que ahorita ya sacaron lo de SAS, que lo puedes hacer en 48 horas, pero aún así está medio raro, ¿no? Digo, yo tenía clientes que, por ejemplo, empresas japonesas que les decía, oye, necesito tu acta constitutiva, y te daban una hoja, ¿no? Y aquí son como páginas y páginas. ¿Cómo sería ese proceso, por ejemplo, que pusieras una iniciativa de vamos a reducir las barreras de entrada? Así es. ¿Cómo, no sé, bueno, me gustaría que nos explicaras cómo sería el proceso de que pones la iniciativa a cuando ya la vemos tangible en nuestras vidas? Pues fue el caso de muy parecido de la iniciativa de desarrollo económico y fue en el contexto donde la BMW ya sonaba que tal vez pudiera ser San Luis Potosí el estado que iba a elegir. ¿Para qué fue? Por varias razones. Para dar certeza jurídica a esas empresas que vengan y que tengan incentivos a cambio de que siempre y cuando contraten puro potosino, no tan solo en empleo sino en servicios. Si de plano no hay ya mano de obra, sí pueden ir a buscar a Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, a donde quieran. Pero primero toda la plantilla laboral debe ser ocupada por potosinos. Segundo, lo que comentaba de toda la cuestión de ofertar servicios, instalación de las bodegas de la BMW, debe ser hecho obviamente por empresas potosinas. Si no cuentan con los lineamientos, ya pueden ser de otras empresas. El tema que comentas es fundamental y lo vimos el año pasado. San Luis fue el cuarto estado de la República que más crecimiento tuvo en cuanto a su Producto Interno Bruto, pero en nivel de competitividad fue el número 19, justamente por lo que comentas. Para poner una empresa sigues enfrentándote con todos sus trámites. ¿Cuál es la intención de la ley? Que esa parte me la movieron, lo de mejora regulatoria, que en lugar de 8 trámites que te piden para abrir una empresa, sean 3, 4, pero que el empresario extranjero o mexicano no diga, para abrir una empresa tengo que pasar por todos tus filtros, que sea algo rápido y algo atractivo, que es la idea y es todavía lo que falta. Por eso San Luis se quedó en la posición número 19 de competitividad. Oye, y sobre todo viene también al tema de la formalidad, ¿no? Yo creo que a lo mejor muchos, pues, o sea, si no batallaran en hacerse formales, pues ya estarían dentro de pues, los regímenes fiscales y todo esto, ¿no? Oye, y ahorita que comentabas, me voy a regresar también un poquito al tema de las mujeres, porque creo que hay un área de oportunidad muy importante. Y lo que comentabas, por ejemplo, de los créditos a mujeres y todo esto, pues es mucho como este cuate de el Banco de los Pobres, ¿no? No me acuerdo, Muhammad Yunus. Sí, Muhammad Yunus. Fue el de... no. Sí, no, creo que es otro. Ajá. Pero creo que también ganó por ahí un premio Nobel. Pero ¿cómo podrías en el Estado poner, o sea, cómo la igualdad de género, ahorita que también está pues, o sea, muy sonado, cómo pudiera ser una estrategia para el desarrollo social y económico? Mira, lo más, y es un aprendizaje que tendré la próxima semana en una reunión en Gilitla, una artesana de una comunidad que se llama San Pedro, a una hora de la cabecera, me comentaba precisamente estos problemas, que decía, yo quiero acceder a créditos, yo quiero impulsar más mis artesanías, pero no puedo, porque ni tengo el dinero, pero tampoco tengo una garantía que le pueda demostrar yo al gobierno como para que me pueda brindar esa oportunidad. Y para eso me voy a ir, o sea, me encantaría ahorita contestarte, pero para eso me voy a ir, no tan solo para aprender todo este proceso que viven las pequeñas, digamos, bueno, en este caso, una mujer artesana de la Huasteca que no puede acceder y que sigue, digamos, estancada, con mucho respeto lo digo, en su labor y que nada más lo vende en su comunidad más cercana. Si lo puede
vender, si lo pudiera exportar, en fin, pero es parte del aprendizaje que quiero tener, y también qué piensan, qué quieren, necesidades, digo, esto también lo he vivido en otras comunidades, pero en sí, y sobre todo ya enfocándome a los potosinos que viven en condición de pobreza, pero que quieren emprender, ¿qué sería lo más indicado para poder adecuar políticas públicas que realmente le sirvan? Ok. Digo, me parece perfecto, sobre todo que es como un enfoque muy desde el usuario hacia las leyes. Ah, sí. Y te quería preguntar antes de pasar al core de esta entrevista, ¿qué crees que necesita San Luis en esos términos? Dices, o sea, digo, ya me comentaste que vas a ir y vas a conocer a la gente para aprender qué es lo que necesitan, pero ¿qué necesitaría San Luis Potosí para romperla en términos económicos? O sea, que tú digas, necesita esto, o sea, estas leyes a lo mejor, o estos impulsos de este lado, para que de verdad seamos mejor que la Ciudad de México. Perdón, Ciudad de México, ¿no? Ya se empezaron a quejar por allá. Yeah. Híjole, un güey echado para adelante, con preparación, con honestidad, que quiera realmente hacer un gobierno, yo lo honesto, capaz, humano, pero sobre todo escuchamos normalmente esos limitantes. ¿Por qué no se hace esto? El presupuesto. ¿Por qué no se hace el otro? El presupuesto. Tiene que haber un güey que se salga de la caja a decir, me voy a traer este fondo internacional que le invierta cambio climático, por ejemplo. Me voy a traer este fondo y voy a tener una oficina exclusiva, no un elefante blanco donde, órale, bueno, acomoda ya a mi prima y no. Una oficina especializada con personas muy capaces, precisamente para bajar fondos, para bajar programas, tanto en lo federal como en lo internacional. Pero sobre todo yo lo que digo es que sí se necesita personas con convicción y preparadas, porque ya estamos, por lo menos yo, hasta la madre. A ver, yo siempre digo, y lo digo en cada reunión, si el ciudadano realmente analizara cuando un político les da un discurso y queremos más seguridad, más empleo, más desarrollo, no, pues es lógico, estaría cañón que alguien te diga, no, pues quisiera ver un San Luis más fregado, más esto, más inseguro. Pues sí, nada más el cómo. Cuando el ciudadano empiece a preguntarle al candidato o a la candidata, ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Y no porque tengas que ser todólogo, pero sí tienes que tener una cierta visión de cómo se ha hecho, cómo se puede hacer, y de la mano también con los ciudadanos, que son los que viven realmente esas necesidades, esas situaciones. Ahora, lo de las comunidades no es tan solo visitarlas, es quedarme en sus casas, me dan la oportunidad de quedarme en sus casas precisamente para vivir el que acompañarlos a la sierra, a la milpa, acompañarlos a cortar mangos y por qué no los pueden vender aquí en la central de abastos, en fin, realmente conocer desde las bases, pero con una visión que han hecho otros países que han funcionado para salir adelante. Yo creo que sí, ¿cómo lo definiría? Convicción, preparación y muy echado para adelante, que quiera realmente San Luis, no que quiera un puesto, no que vea un puesto como su último tren político, sino realmente como un honor, como lo que debe ser el gobernar o el representar a los potosinos. Y en ese sentido, ¿crees que existen las trampas de pobreza? ¿O no existen las trampas? Sí, por supuesto, las trampas de pobreza, porque es el círculo vicioso donde se dan programas que no funcionan, no hay capacitación y se vuelven a estancar. O el caso de las mujeres, que ya lo hemos repetido mucho, al no cambiar esa política pública con visión machista, las mujeres que quieren emprender, las mujeres que quieren salir adelante, difícilmente lo van a poder hacer porque se encuentran con esa trampa precisamente de pobreza. Y lo que decía, lo que ha dicho Amartya Sen, no tan solo se trata de medir la pobreza en términos económicos, también cómo se siente el potosino. Claro. Está feliz donde está, se encuentra, su familia está tranquila, su familia se encuentra estable, feliz, con esperanza. También son aspectos que habrá que analizar, pero bueno, no vamos a entrar aquí en filosofar. No, está bien, porque de hecho creo que un tema importante y que obviamente tiene que ver con el bienestar, sí es la economía, pero también es el bienestar mismo, ¿no? O sea, cómo te sientes, estás contento, por ejemplo, siempre platicamos aquí también en la Torre Stark, ¿no? Aquí donde estás, del tema de, oye, pues es que qué chido estaría que si yo soy, por ejemplo, obrero de la BMW o de cualquier otra empresa de San Luis, pues
yo pudiera decidir, yo creo que es lo importante, la decisión, Así es. ¿no? O sea, yo pudiera decidir seguir con mi puesto, seguir en lo mismo, pero a sabiendas de que yo estoy tranquilo, que tengo vacaciones, que tengo tiempo con mi familia, que tengo, no sé, un seguro de gastos médicos en el cual yo sé que ahí puedo estar. Y ya si quiero echarme más para adelante y conseguir una gerencia o algo, pues ya es una decisión propia, no es una necesidad decir, híjole, es que no tengo ni, o sea, no sé, voy 3 turnos seguidos a la maquila, güey, y no sé qué me va a pasar, ¿no? Sí. Y bueno, ya casi como último comentario me gustaría preguntarte, y esta normalmente no se las mando por adelantado porque quiero que sea lo más sincero posible, de todo lo que has aprendido, de todo lo que has visto en tu vida. Ya me platicaste que partieron tu madre en Polonia, ¿no? Que te fuiste a Harvard después de ser rechazado no sé cuántas veces, pues todo lo que has batallado, por ejemplo, aquí que dices, oye, pues yo he llegado con mi iniciativa de ley, ¿no? Y a lo mejor hasta te decían de que, no, ¿cómo ves el güerito? Ya llegó con la ciberseguridad, ¿no? De todo lo que has aprendido en tu vida, dígase espiritual, filosófico, profesional, ¿cuáles son 3 cosas con las que si mañana se te olvida, o sea, si todo se te olvidara mañana, qué 3 cosas quisieras tener contigo? O sea, ¿qué 3 aprendizajes quisieras tener contigo? No, pues ahí sí vamos a estar echando la botella porque justo ahorita adelante, ¿no? ando muy filosófico en esta etapa, en este último proceso al cual estamos llegando. Como que se ha acumulado mucho, como tú lo dices, como que yo recuerdo desde que entré a la carrera, pues cada quien, como cada uno de ustedes, solo cada uno de ustedes sabe lo que te has partido, los sacrificios que has hecho, los momentos más oscuros que has tenido, los días más difíciles que has tenido, solo tú lo sabes. Y muchos de ellos han sido en esta etapa. Por todo lo que involucra tantos intereses, tantas traiciones, decepciones, en fin. Y estoy llegando a la conclusión, y tal vez la llegué hace mucho tiempo, yo lo que quiero es ser feliz, y no me refiero a ser feliz, la escena de la playa, no. Uno, que mis hijos se sientan extremadamente orgullosos de su papá, no importa en 6, 10, 30 años o ya cuando me muera. Que digan, a mi papá critíquenlo de todo, menos de corrupto y menos de que no luchó por sus sueños. Segunda, calidad de vida con mi familia. O sea, yo me acuerdo, el otro día estaba hasta la madre ya de la grilla y traiciones y que no sé qué y que tal corrupción, y ves toda la cochinada que ves en la política, y un día dije, oye, ¿qué hacemos? ¿Recorrido? Me quiero llevar a mis hijos a andar en bici. Entonces, hay un pasaje, digo, ya estoy filosofando mucho, pero hay un pasaje o hay una anécdota, adelante. No sea real o falsa, pero hay una anécdota que supuestamente Albert Einstein estaba en un restaurante o en un hotel y no le pudo dejar propina, no sé si al bellboy, al mesero, y le dejó un escrito y le decía, el éxito en la vida es no los grandes puestos, no los grandes, sino que seas feliz contigo mismo. O sea, el disfrutar de un buen mezcal con una buena charla, como contigo, el disfrutar con tu novio, con tu novio, digo yo que soy papá, el estar con ellos. Entonces, es una turbina ahí de emociones todos los días, porque cada vez es más estrés, hablando en cuanto a campañas. Yo sé que hay edades para partírtela y para sacrificar tiempo y todo, pero también llega un momento en que dices, ¿a costa de qué? Okay. O sea, yo siempre he dicho, y lo decía antes en una reunión, no hay puesto en el mundo, por lo menos para mí, que valga la pena el sacrificar mi dignidad, el sacrificar mis valores, mi convicción. Entonces, yo lo quiero estar en paz conmigo mismo. Si puedo hacer algo por San Luis, por México, lo haré, pero tampoco sin yo sacrificar lo más esencial que tengo de mí, que son mis convicciones, mi familia y mis valores. Entonces, pero digo, ahora yo te pregunto a ti, ¿tus sueños? Híjole, pues fíjate que Finanzas Relax es acerca de nuestros invitados, ¿no? Esto se trata de ti, ¿no? No, nada más dime Contesta. ¿Cuál es un sueño tuyo o 2 sueños tuyos a 5 y 10 años? Mira, el primero sería, o sea, definitivamente tener mi propia empresa, ¿no? Creo que es algo que
me gusta mucho el tema de los negocios, no de los negocios en sí, sino de resolver problemas a través de optimizar cosas, ¿no? Y otro sueño pues también sería hacer una maestría en una Ivy League, ¿no? Seguramente. Muy bien. Entonces ahí sí me recomiendas por ahí. No, claro. Oye, y por último te quiero preguntar, se lo pregunto siempre a mis invitados, pero la verdad es que ninguno de mis invitados se dedica a esto. ¿Quieres ser gobernador? Sí. Perfecto. No a costa de todo lo que ya explicaba, pero por supuesto que sí. No, perfecto. Entonces me quedo mucho con eso, te agradezco todo el tiempo que me brindaste. Me quedo mucho con sigue tus convicciones, ¿no? Pelea por tus sueños. Y me gusta mucho esa reflexión también, que me acuerdo que también un profe me lo decía en algún momento, de que decía, a ver, cuando tú vas a hacer algo, tu radar como de moral, si tú quieres llamarlo, es primero, a ver, ¿cómo me sentiría si saliera en el periódico? ¿No? Y lo decía, si pasa ese filtro, te preguntas, ¿cómo me sentiría si lo supiera mi pareja, por ejemplo? ¿No? Y el siguiente es, o sea, si pasa ese filtro, decía, y ahora pregúntate, ¿cómo se sentiría tu mamá o tus hijos si hubieras tomado esa decisión? Sí. Entonces me gusta mucho eso que dices de tus hijos, de, o sea, como la enseñanza es, pues ellos son tu filtro, ¿no? Y quieres que ellos sean como, digamos, tu brújula en cierto sentido, y eso está muy chido. Sí. Boris, te agradezco mucho el tiempo, la entrevista, el mezcalito. ¿Dónde te podemos encontrar? Muchísimas gracias nuevamente, de verdad que los felicito por arriesgarse, por este concepto innovador completamente. La verdad es que muy, muy contento de haber estado con ustedes. Pues mis redes sociales, que a veces me tardo, pero contesto los mensajes. Boris SLP, tanto en Instagram, Facebook, Twitter. Y bueno, por último, hablando de eso, nada más para allá, una recomendación de un libro que ahorita que comentabas esto, de una psiquiatra, Elizabeth Kubler-Ross, que se llama el Círculo de la Vida, dependiendo de la traducción, el círculo o la rueda de la vida. Y ella se dedicaba a entrevistar a enfermos terminales. Y tal cual era, ¿de qué te arrepientes? Todos, el arrepentimiento más grande fue no haberle dicho te quiero más a mi mamá, no haber pasado más tiempo con mis hijos, no haber disfrutado de esta comida, no haber disfrutado de mis amigos. Entonces, creo que yo termino con esa reflexión. Sí, seguir tus sueños, seguir todo, pero no confundamos la felicidad con el éxito, con cuentas millonarias, con puestos, sino con estar bien contigo mismo. Muchas gracias. Boris, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.